Este episodio es traído a ustedes gracias a Doppler. En Disruptivo TV utilizamos Doppler para todo nuestro email marketing y nos permite llegar a nuestra comunidad de forma directa, rápida y personalizada. Además, nos permite segmentar audiencias, viralizar campañas en redes sociales y medir nuestros resultados. Tú también puedes hacer email marketing y crear tu propia cuenta totalmente gratis y sin límite de envíos en Doppler. Además de todo, por ser parte de la comunidad de Disruptivo, tendrás acceso a descuentos y beneficios especiales. Solo tienes que entrar a bit.ly/Doppler Disruptivo. Hola a todos, bienvenidos a una nueva cápsula de Disruptivo. Yo soy Juan del Cerro y estamos en la tercera cápsula que estamos haciendo en conjunto con el equipo de DAR, esta consultora maravillosa que ayuda a emprendedores y empresas a desarrollar el propósito, identidad, rituales, cultura y demás de las organizaciones y empresas y emprendedores también con los que trabaja, para ayudarles a crecer de manera mucho más sólida, mucho más integral, diría yo, ¿no? Estamos juntos nosotros trabajando con ellas en lo mismo, y de ahí surgió la idea de que no se quedara en algo con nosotros, sino que lo pudiéramos compartir. Y uno de los temas más importantes que creo yo las empresas, especialmente empresas sociales, como yo sé que los que están escuchando este podcast quieren construir, necesitamos desarrollar, es nuestro propósito, tenerlo muy muy claro. A veces parece algo que puede darse por hecho por el tipo de empresa que somos o el tipo de proyecto que tenemos, pero la verdad es que hay veces que aunque tengamos un impacto muy definido, nuestro propósito pues no debemos darlo por hecho. Así que está con nosotros el día de hoy Daniela Blanc desde su casa, porque bueno, seguimos en cuarentena. ¿Cómo estás, Dani? Hola, Juan. Bien. ¿Todo bien? Aquí en cuarentena, pero bien. Y Dani, pues contigo vamos a platicar ahora. Ya habíamos hablado hace dos cápsulas de el emprendimiento en tiempos de crisis un poco, pero hoy toca hablar del propósito. Cuéntanos, qué es el propósito de una empresa, por qué es importante definirlo. Claro, mira, estamos en una época justamente ahorita que vivimos esta etapa de pandemia, y yo creo que igual en la situación que nos encontramos como mundo, estamos viviendo un mundo que evoluciona y cambia constantemente. Todo el tiempo nos estamos transformando, vivimos en un mundo que además las industrias están siendo disruptivas una y otra vez, cada vez hay más competencia en el mercado, y entonces una forma que vemos que es muy importante, algo que tiene que tener muy claro las organizaciones, es el para qué trabajan, es su gran propósito. ¿Y por qué? Porque el qué haces va a ir cambiando en el tiempo. Una empresa hace 10 años no hace lo mismo de lo que hace hoy. Y eso puede ser desde la gente que hacía agencias de viajes hasta un taxista. No lo hacen de la misma forma, y vamos cambiando nuestros cómo y nuestros qués. Pero lo que sí se debe mantener, y se puede mantener por muchos, muchos años, es tu gran para qué. Entonces, por eso nosotros en nuestra metodología de identidad cultural siempre comenzamos por descubrir cuál es ese gran propósito que tienen las organizaciones. Bueno, ¿qué es ese propósito? ¿Qué es? Bueno, el propósito es la razón de ser de por qué uno trabaja, por qué me levanto todos los días a hacer lo que hago. Y lo que pasa es que a pesar de que tengas el trabajo más apasionante del mundo, yo creo que todos tenemos esos días que decimos: qué cansado, qué frustrante, qué difícil, no puedo, ¿no? Y entonces también es muy importante contar con esa razón que me dice, pues estoy haciendo algo que es mucho más grande que yo mismo. No estoy solamente trabajando para mantenerme, estoy trabajando porque a través de mi trabajo yo trasciendo. Y eso es lo que te da un propósito de vida, y un propósito también a las organizaciones. Entonces, pues para eso es tan importante buscarlo, y pues entiendo que no es tan fácil hacerlo. Entonces siempre es importante trabajarlo con un tercero. No quiere decir que sea una consultora, pero siempre un tercero que te ayude como a digerir esa información siempre es bueno. El propósito normalmente se compone por dos elementos. La primera cosa que compone un propósito es: ¿qué es lo que yo hago mejor que nadie? ¿Qué me caracteriza? ¿Qué caracteriza mi trabajo, el de mi equipo, que lo hacemos mejor que nadie? Y luego, ¿cómo eso que hago yo muy muy bien tiene un impacto en otros? Los propósitos, a diferencia de las misiones, no se basan en qué hago solamente, sino cómo eso impacta en el otro, porque estamos aquí para servir a los demás, no estamos aquí solamente para beneficiarnos a nosotros mismos. Entonces, ese es un componente súper importante del propósito, siempre basarlo en cómo impactamos a los demás. Me encanta este tema, Dani, porque yo siempre he sido un ferviente promotor, tanto a título personal como a nivel emprendimiento, de tener un propósito sólido, porque yo creo que las empresas y las personas que tenemos un propósito bien fundamentado en lo que hacemos, estamos mucho más preparados para brincar
obstáculos, ¿no? O sea, como que todas las empresas, todos los emprendedores vamos a tener distintos retos, pero la verdad es que si tienes un propósito bien claro, vas a poder aguantar más fracasos, vas a poder aguantar temporadas difíciles, ¿no? Temporadas de vacas flacas, porque estás ahí por algo mayor a simplemente querer ganar dinero, ¿no? Lo mismo si no estás emprendiendo, pues tienes un trabajo y solamente tu chamba es para pues, llegar a la quincena y vives para el fin de semana y no tienes ese propósito, pues por cualquier razón vas a desanimarte, salirte o sentirte vencido o vencida, ¿no? Entonces me encanta esto. Yo creo que ese es ese famoso why, ¿no? Que se popularizó mucho con el Start With Why, ¿no? De Simon Sinek. Y creo que empresa social o no, pues todos deberíamos definir cuál es el propósito de hacer lo que hacemos, ¿no? Entrevistamos hace un par de semanas por ejemplo, a una empresa, unos emprendedores que se llaman Music Math, y ellos, mezclando la música y las matemáticas, quieren hacer que México mejore su calidad educativa a nivel país. Entonces tiene un propósito muy claro que va a implicar que la empresa tenga que evolucionar, pero pues la razón es una muy concreta, ¿no? Y estoy arruinando un poquito la conversación, pero bueno, quería aterrizar esa reflexión que estaba teniendo y quiero hacerte un par de preguntas. Y la primera es, me llamó mucho la atención esto que decías, que el propósito debe de ir evolucionando también con la empresa. Yo hubiera creído que no, que el propósito iba a ser uno y que te iba a guiar para siempre, casi que escrito en piedra. ¿Cómo se da esta evolución del propósito? Bueno, un poco también yo te he escuchado en otra cápsula que tú mencionabas de que te vas enamorando del problema, ¿no? De lo importante de estar enamorado del problema, porque cuando te enamoras del problema, tu qué puede ir cambiando, pero ese amor hacia buscar una solución al problema es lo que no cambia. Y el propósito pasa lo mismo. Hay diferentes categorías de propósito que tú puedes tener, porque siempre en servicio de los demás. Hay propósitos que son para hacer el bien, otros para buscar la verdad, otros para buscar la justicia, ¿no? Y hay propósitos que ya llegan a un nivel, empresas que ya llegan a otros niveles, que pasan su primer propósito y pueden llegar a niveles heroicos. Esto pasó, por ejemplo, con Whole Foods, que al principio Whole Foods se creó con el propósito de dar la mejor alimentación a sus consumidores, ¿no? Y entonces esto de comida orgánica y entender cuál es el origen de tus alimentos y todo esto, ese fue como su primer propósito. Pero Whole Foods creció tanto que eso dejó de ser su gran propósito y adquirió un propósito mucho mayor, que es acabar con la hambruna en el mundo. Entonces, pues ya eso es un propósito heroico que están haciendo, y lo están haciendo a través de diferentes actividades, que no es solamente su actividad comercial, sino otros programas que tienen, pero que siempre de alguna forma también beneficia su actividad social, la verdad, su actividad económica. Ellos por ejemplo, ayudan a pequeños agricultores en todas partes del mundo, y entonces así ellos tienen alimentos mucho más locales, mejor producidos y toda esta parte, y entonces al ayudar a estos pequeños agricultores pues están acabando también con la hambruna en todo el mundo. Entonces por eso es que puede ir evolucionando, porque uno, en la medida en que evoluciona su problema, puedes ir cambiando y adquiriendo como problemas más grandes que uno puede ir abarcando. Claro, porque una empresa a los 10 años no es la misma empresa que cuando empezó, ¿no? Y el alcance es muy distinto, el know-how de los founders es muy distinto, entonces me gusta. Fíjate que es una buena reflexión que la verdad creo que nunca habíamos tocado, yo nunca había platicado, la verdad. Entonces me gusta esto y creo que vale la pena. Que además el propósito en los inicios puede cambiar rápido, ¿no? Porque al principio cambias muy rápido como empresa, aunque no crezcas mucho, pero sí evolucionas. Nosotros, pues de empezar siendo un podcast en el día 1, pues a menos de un año ya habíamos lanzado un medio y luego incorporamos una aceleradora y luego un área de educación. O sea, como que los primeros 4-5 años pues, nos transformamos completamente. Ahora nos hemos mantenido un poco más estables en cuanto a lo que hacemos, pero el tamaño y los públicos han variado. Nunca hemos dejado de cambiar. Por eso me gusta mucho como entender que este propósito, hasta para mí, tiene que ir evolucionando. Supongo que con bases comunes, pero pues sí, crecimiento, evolución, ¿no? Más que transformación completa, etc. Y te quería preguntar otra cosa, Dani, que la verdad quizá te voy a tirar una curva porque voy a salir, no del tema del propósito, pero una de las cosas que hablamos de identidad con Socia Conori, de identidad y ahora de propósito, ¿cómo le hacemos, por ejemplo, como emprendedores si queremos si estamos contratando a alguien? Yo siempre he sido de la idea que puede que la persona que no tenga toda la preparación técnica, dependiendo del tipo de trabajo, pero si está alineada con el propósito de la empresa, va a ser mucho más fácil que yo la
que la prepara, que la acompaña en su formación justamente técnica y profesional, a que yo le inculque el propósito de la empresa, ¿no? O sea, si no está alineada con el propósito, va a ser mucho más difícil que haya un fit. ¿Cómo le podemos hacer si estamos contratando para buscar esta alineación desde el principio con las personas? ¿O crees tú que debe hacer algo que se inculque después? ¿O sea, está equivocado mi planteamiento desde el inicio? ¿Cómo lo ves tú desde tu perspectiva? Bueno, con la experiencia que hemos tenido, definitivamente comunicar mucho el propósito a tus colaboradores o a las nuevas personas que van a entrar a tu equipo, sí tiene un impacto interesante en ellos. Hemos tenido empresas que nos dicen, wow, hay gente que no se me va porque me dice, yo estoy aquí por el propósito de la organización. Y eso es muy bonito porque la gente pues, puede tener mejores oportunidades que les ofrezcan en otras partes, pero dicen, no, pues es que yo estoy aquí ya por la causa y eso me hace quedarme. Entonces sí es muy importante que ese propósito se comunique porque pues estamos trabajando, sobre todo en empresas sociales, estás trabajando más allá de por el sueldo, estás participando en una causa. Entonces sí, hacerlo muy claro va a demostrarte si es una persona que le interesa trabajar por esa causa o realmente no es algo que le mueve. Me gusta porque sí, la verdad, yo creo que, bueno, no en todas, pero en muchas empresas sociales, pues sí, de alguna manera estás sacrificando ciertas cosas por trabajar en algo que se alinee, ¿no? Con generación de impacto, con generar algo positivo. O sea, si no estás alineado con eso, pues la expectativa puede ser distinta, ¿no? No todo el mundo tiene que ser súper fan de la causa, pero algún tipo de alineación tiene que haber, o al menos disposición un poco a aprender más y a involucrarte más, ¿no? Porque si no, chamba en cualquier lado hay. Bueno, no en cualquier lado, pero hay más opciones, digamos, y quizás muchas veces con mejores condiciones, ¿no? Entonces, me gusta esto y creo que es un tema importante desde el primer momento, ¿no? Totalmente. Sí, y tú como emprendedor y como dueño, como líder de la organización, también entender que pues también hay más personas que sí pueden estar enamoradas de tu causa, entonces mejor buscar esas personas porque con ellos vas a crecer. Algo muy padre de sacar propósitos es que una vez que tienes un propósito muy claro, puedes seguir innovando en las formas y en los qués, ¿no? Porque ya lo tienes claro, ya es bueno, esto es lo que yo estoy abarcando. Ahorita, ¿cómo lo voy a hacer? Pueden ser miles de formas, ¿no? Entonces, eso, la gente que se enamora de tu propósito te va a ir también dando más ideas y más formas y más formas de lograrlo. Buenísimo. Me gusta mucho este tema en general, el propósito, y bueno, creo que con esto aprendemos un poquito más cómo empezar a trabajarlo. Fíjate que en la cápsula anterior nos comprometíamos con esta Ori en Identidad a hacer una nota breve con algunas preguntas que nos puedan ayudar a empezar a construir nuestra identidad. ¿Qué te parece si hacemos algo similar con el propósito, ¿no? Si empezamos los primeros pasos para ir identificando cuál es nuestro para qué y lo trazamos en una nota que la gente pueda revisar, que se pueda quedar, que la vincularemos en cuanto publiquemos este podcast y que sirva como un inicio. Y ya de ahí, bueno, si alguien quiere saber más, si alguien quiere, como decías, es importante trabajarlo con un tercero, pues ya se puede acercar con ustedes, pero al menos se vuelve una herramienta más que exista ahí en Disruptivo. ¿Qué te parece? Buenísimo, sí, me encanta. Genial, Dani. Oye, ¿dónde podemos saber si ya desde ahorita queremos buscarlas, si queremos contactarlas y ver cómo podemos empezar a trabajar con ustedes? ¿Dónde las podemos encontrar? ¿Página web, su red, etcétera? Claro, nuestro sitio web es dar.international. Nuestro Instagram es @dar_inter. Y pues ahí estamos para lo que nos necesiten. Con muchísimo gusto podemos seguir resolviendo dudas. Y también ahí nosotros también ofrecemos mucho contenido que les puede ser de utilidad. Buenísimo. Me encanta, la verdad es que ha sido bien interesante poder ir explorando estos temas. Todavía quedan más, todavía vamos a hablar la siguiente semana con Ori, estaremos hablando de los rituales, así que bueno, pero estas primeras 3 cápsulas que hemos tenido en conjunto, la verdad para mí han sido de mucho valor y estoy seguro que también para nuestra comunidad. Ya saben que, bueno, si esta es la primera cápsula que oyen en conjunto con el equipo de DAR, vayan a escuchar las 2 anteriores. Ya saben que todas las cápsulas las pueden encontrar en nuestra playlist de Spotify, #cápsulasdisruptivo, donde pueden escuchar todas las del equipo de DAR, pero también todas las que hemos hecho con otros aliados o que hemos hecho nosotros solitos aquí en Disruptivo. Y también ya saben que si les gustan y que si les agregan valor a estas cápsulas, lo mejor que pueden hacer es ayudarnos a compartirlas para que lleguen cada vez a más personas. Muchísimas gracias, Dani, muchísimas gracias, Ori. Nos seguimos escuchando
en las siguientes cápsulas en conjunto. Muchas gracias a Diana, que nos ayuda con la producción del podcast, coordinando que todo salga bien, a Pablito, que está en la edición y en los controles, a todo el equipo de Disruptivo y sobre todo a todos ustedes que nos escuchan. Recuerden que estamos en las redes sociales en @DisruptivoTV, @elcerrojuan, y por mientras pues nos estamos escuchando en la siguiente cápsula Disruptivo. ¡Hasta pronto!